Buenos días. Buenos Buenos días, días, profe.
Buenos días. Entonces, mientras vamos empezando, como les dije, el cuisecito virtual no lo pusimos nada esta semana, a principios de la semana, pero sí lo vamos a poner. Lo podemos poner finalizando esta semana, porque nos faltaba esta clase para terminar lo de coeficientes de fugacidad. Entonces ya terminando esta clase, terminando el día de hoy, ya estaríamos listos para hacer el parcial. Que según el cronograma que tenemos son 3 parciales, cada uno del 20%. Y todo lo demás son trabajos en grupo. Los trabajos en grupo sí nos hemos ido adelantando. Nos faltaría el primer parcial. Nos faltaría el parcial. Que aún no nos han dado como directrices de si sí vamos a hacer parciales o cómo vamos a hacer los parciales. Entonces, esperemos un poquito, que tenemos una reunión de facultad esta semana y ahí nos definirán cómo hacemos los parciales o si hacemos los parciales. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a ir adelantando tema, pero ya sabemos que hasta la clase de hoy sería el tema para el primer parcial. Bueno, si me están escuchando, si ven la pantalla. Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a terminar el tema de coeficientes de fugacidad. Coeficientes de fugacidad. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el N-butano. Y hallar el coeficiente, la fugacidad y el coeficiente de fugacidad del N-butano a 57 bar y 195 grados Celsius. Listo, entonces lo vamos a hacer por los dos métodos que nos quedaron faltando. ¿Sí? Uno de esos métodos es que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad es igual a B, donde B es la constante de la ecuación de Virial, por P sobre RT. Y esa B la podemos calcular sabiendo que P crítica por B sobre RT crítica es igual a B0 más W por B1, donde B0 es igual a 0.083 menos 0.422 sobre temperatura reducida a la 1.6, y el B1 es igual a 0.0139 menos 0.172 sobre temperatura reducida a la 4.2. Y entonces
Entonces, si reemplazamos esta B, la despejamos de aquí, ¿sí? Entonces nos quedaría aquí la B, es igual a aquí, la RT crítica sobre P crítica por B0 más W por B1. Y si esto la reemplazamos en la ecuación del coeficiente de actividad, reemplazamos ahí, entonces nos va a quedar que el logaritmo natural del coeficiente de actividad, ¿sí? Entonces reemplazamos esto, la reemplazamos allá, y nos va a quedar P sobre RT. Profesor, disculpe, ¿puede grabar la clase, por favor? Vamos a ver. Bueno, entonces, estábamos haciendo este ejemplo de calcular la fugacidad y el coeficiente de fugacidad para el N-butano a 57 bar y 195 grados Celsius. Entonces, lo vamos a hacer con este método donde nos dice que P crítica por B, que es el coeficiente de la ecuación de Wheeler sobre RT crítica, es igual a B0 más W por el B1, donde el W sería el factor excéntrico, el B0 lo calculamos de esta forma, el B1 lo calculamos de esta forma. Luego reemplazamos todo en el coeficiente de fugacidad, ahí cancelamos lo que se puede cancelar y vemos que P sobre P crítica sería P reducida y T sobre T crítica sería T reducida, de forma que la expresión final del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad nos quedaría como P reducida sobre T reducida por B0 más W por B1. ¿Sí? Entonces esta sería la expresión que presión crítica para poder calcular las temperaturas y presiones reducidas. Entonces, inicialmente buscamos la temperatura crítica del N-butano. Esa es de temperatura crítica es de 425 Kelvin. 425 Kelvin y la presión crítica
sería de 38 bar. 38 bar. Listo. Teniendo la temperatura crítica y la presión crítica, pues podemos sacar lo que es la temperatura reducida, o sea, la T sobre T crítica. Pues inicialmente llevamos esos 195 Celsius Kelvin más 273.15, esto ya nos queda en Kelvin, sobre la temperatura crítica 425 Kelvin, y nos da una temperatura reducida de 1.1. Listo. Ahora la presión reducida, la P, que tenemos de 57 bar sobre la presión crítica, y nos da una presión reducida de 1.5. Listo. Entonces, ya teniendo temperatura reducida, presión reducida, entonces nos podemos ir a las formulitas y calcular el B0 y el B1. Entonces calculamos el B0, 0.083 menos 0.422 sobre la temperatura a 1.6, y esto nos da menos 0.2787. Y el B1 también usamos la expresión para B1, y el B1 nos da menos 0.0122. Listo. Teniendo el B0 y el B1, lo reemplazamos en la expresión que nos dice que el logaritmo del coeficiente es igual a presión reducida sobre temperatura reducida por B0 más W por B1. Bueno, entonces nos falta, ¿qué nos falta? Es el factor acéntrico, el W. El W es de 0.193. 0.193. Reemplazamos todo y hallamos logaritmo natural del coeficiente de fugacidad de menos 0.383. Sacamos el inverso del logaritmo natural para que nos quede el coeficiente de fugacidad, y nos da que ese coeficiente sería de 0.681. Listo. Tenemos el coeficiente y también nos piden la fugacidad. Entonces ya sabemos que el coeficiente de fugacidad es la fugacidad sobre la presión, de forma que la fugacidad va a ser el coeficiente por la presión.
En este caso, nuestro coeficiente 0.681 por la presión que es de 57. La presión es de 57 bar. 57 bar. Entonces, la fugacidad 0.681 por 57. ¿Alguien que me ayude con este cálculo? Eh, 38,82. Gracias. 38.89. 82. 82 bar. 38.82 bar. Listo. Bueno, ¿qué vemos? La fugacidad, perdón, el coeficiente de fugacidad es bastante lejano a 1. Sabemos que mientras cuando la presión tiende a 0, el coeficiente de fugacidad tiende a 1, porque se aproxima a gas ideal. Y para un gas ideal, el coeficiente de fugacidad igual a 1 significa que la fugacidad igual a la presión. En este caso, nos está mostrando que el gas a estas condiciones es bastante desviado del comportamiento ideal. ¿Sí? Recordemos que el coeficiente de fugacidad nos da la desviación respecto al comportamiento ideal. Entonces, está bastante lejano a 1 y la presión es muy diferente a la fugacidad. Bueno, también es porque tenemos una presión alta. Listo, vamos a hacer este mismo problema. Hagámoslo de la otra forma, usando las tablas generales de coeficiente de fugacidad. Está la imagen muy retrasada, ¿cierto? Lo reiniciamos. Bueno, listo. Vamos a hacer este mismo problema. Entonces tenemos el butano a la misma temperatura, 195 Celsius, que ya sabemos que esto nos da una temperatura en Kelvin de 468.15
Kelvin y una presión de 57 bar. Esto nos ya sacamos la temperatura reducida, la presión reducida. Se está viendo la imagen, ¿cierto? ¿Ves que te pasaría? Un segundito, por favor, que Te está pasaría viendo otra ahí. foto, pero es que ya pasó parte del video. Ahí estoy igualando B0 arriba y B' abajo. Entonces saca las B, los betas con eso. No, no sé si es un beta o una B, creo que es una B de la truncada, ¿no? Es que tenía el micrófono bloqueado por si acaso. La primera parte, bueno, lo que va a hacer hoy es hacer el mismo ejemplo que hice la clase pasada, pero con la ecuación truncada y con coeficiente de fugacidad de las tablas. Entonces ya hice la primera parte y ya va a ser la segunda parte.
Bueno, seguimos. Entonces, vamos a hacer este mismo problema por otro método. El mismo problema, tenemos el N-butano, la misma temperatura, 195 Celsius. Eso corresponde a una temperatura en Kelvin de 468.15, la presión de 57 bar. Y lo vamos a usar usando las tablas generalizadas. Entonces, para usar las tablas generalizadas, entonces necesitamos igual la temperatura reducida y la presión reducida, que es con lo que vamos a entrar a las tablas. Tenemos una temperatura de 1.1 y una presión de 1.5. No, parece que cuando se está grabando no me funciona la imagen. Sin grabar sí funciona. Bueno, trabajémosle así. Listo. Entonces, una temperatura reducida, una presión reducida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que el coeficiente de fugacidad va a ser igual al coeficiente 0 más doble por coeficiente 1 elevado a la W. ¿Esto de dónde nos sale? Esto nos sale que de el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad es igual al logaritmo natural del coeficiente 0 más W por el logaritmo natural del coeficiente 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a las tablas y vamos a buscar el coeficiente 0 y el coeficiente 1, entrando con temperatura reducida y con presión reducida. El coeficiente 0 más W por el coeficiente 1. Listo, entonces vamos a entrar a las tablas. ¿Cuáles tablitas? Las de estas tablas que alguna vez les puse en el Moodle, son de los planes. Entonces buscamos correlación para coeficientes de fugacidad. Aquí es la 13. De 13 estamos abajo. Aquí están los coeficientes. ¿Sí? Entonces, el 0, coeficiente de fugacidad 0. Entonces, para leer este, entramos con temperatura reducida, presión de 1.5. Aquí no está, vamos a la otra. Eso. Presión de... Aquí sí está, presión de 1.5 y una temperatura de 1.5.
Perfecto, aquí está. Para 1.5 de presión y 1.1 de temperatura nos da 0.6412. ¿Sí? Este valor. .6412. Bueno, si es ese valor, ¿sí? Entonces el pi 0, 0.6412. Y el pi 1, entonces entramos, bueno, lo mismo, nos vamos aquí a la tabla de pi 1, entramos con 1.5 de presión y nos vamos hasta la temperatura de 1.1. Y sería este valor de 1.0593. Listo, entonces tenemos 1.0593 y ya con eso calculamos el coeficiente de fugacidad, que va a ser igual al 0 por W, perdón, el phi 1 elevado a la W, donde el W es de 0.193. Entonces, si reemplazamos ahí, si reemplazamos los valores, entonces nos da que el coeficiente es de 0.6483. 0.6483. Ese valor es un poquito diferente al que ya habíamos calculado antes, que nos había dado de 0.681. Entonces ya con este, Profe, ¿sí? una pregunta es que ahí el coeficiente de fugacidad está el phi super 0 más phi super 1, pero no es por phi super 1 a la omega. Sí, sí, claro, así lo tenemos. Ah, ese es un por. Ah, qué pena, profe, pensé que no es más. Sí, no, sí, sí, por. Es un por, claro. Sí, eso. Entonces, hacemos lo mismo, la fugacidad va a ser igual al coeficiente por la presión, 57, y nos va a dar una fugacidad de 36.95 bar. 36.95 bar. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hay que decir de este método? De pronto, este que usamos acá
tiene sus aproximaciones, ¿cierto? La primera aproximación es que estamos acotando la ecuación de lineal a dos términos, a solamente dos términos, y la otra, pues es que estamos Profe, ¿no? ¿Sí? ¿se puede poner la imagen de la hojita más grande, por favor? Vale, es que como que cuando la pongo grande, se retrasa la imagen. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver. Un segundito. Ahí va. Bueno, listo, entonces seguimos. Entonces que este método donde usamos la ecuación de lineal truncada a dos términos, tiene ese inconveniente y solamente se usa para moléculas no polares. No polares. O bueno, más que solamente se usa para esto, sino que se aproxima mucho mejor al resultado cuando las moléculas son no polares. Por ejemplo, en este caso de este compuesto que es no polar, vemos que da muy buen resultado. Por este lado nos dio 0.681 el coeficiente de fugacidad, y por este otro lado, que son con las tablas generalizadas, que es un resultado mucho más exacto, entonces nos da 0.64, muy aproximado el resultado, ¿sí? Porque son moléculas no polares. Cuando tenemos moléculas como por ejemplo el agua, entonces ya no podríamos trabajarlo por este método. Entonces, para el agua, en la clase pasada vimos dos métodos, ¿cierto? Uno es con las relaciones termodinámicas, y el otro fue con los datos de Z, del factor de compresibilidad. Listo. ¿Qué más? Bueno, la clase pasada habíamos mencionado unas gráficas. Vamos a ver si las ponemos por aquí. Sí, habíamos hablado de unas gráficas. Son estas que tenemos acá. Funcionan de la misma forma que las tablas, ¿cierto? Aquí hallamos el phi 0, ese es el phi 1. Hay uno para el phi 0 y uno para el phi 1. Este sería para el phi 0. Lo hacemos de la misma forma, entramos con presión reducida. Presión reducida en este caso era 1.5, creo que era 1.5, y nos vamos hasta la temperatura reducida de 1.1.
1.5 y 1.1. Punto 5 sí, nos da como punto 65 más o menos el phi 0, mientras que por este otro lado el phi 0 nos daba de punto 64, o sea, no está tan mal, ¿cierto? El phi 0 y el phi 1 hacemos lo mismo, entramos con presión, entramos con la presión de 1.5 y nos vamos hasta, estas líneas son las temperaturas, entonces la temperatura de 1.1 sería esta, y nos da de 1.05 más o menos, 1.05, mientras que por este otro lado nos dio también 1.05, ¿sí? Entonces miren que con las gráficas se hace de forma fácil. El problema es la lectura, que la lectura depende como del ojo de cada uno, ¿sí? Entonces eso es un poquito relativo, la lectura con las gráficas, mientras que con la tabla tendría que darnos lo mismo a todos. Listo, entonces tenemos estas gráficas, o también tenemos esta otra gráfica que es solo con dos parámetros. Vean que con esta gráfica entramos con temperatura reducida, perdón, con presión reducida 1.5, nos vamos hasta la temperatura reducida 1.1, 1.5, vamos hasta la temperatura reducida de 1.1, vámonos por aquí. Bueno, este sí es un poco más difícil, pero ya, por acá. Y leemos directamente el coeficiente de fugacidad. Esta lectura sí es un poquito más directamente de esta gráfica. Ahorita les pongo en el Moodle estas gráficas. Esta es del libro de Sandler y las otras dos son del libro de Iván García. Entonces miren que en esta entramos con presión, nos vamos hasta la temperatura reducida y leemos directamente el coeficiente de fugacidad. Pero entonces esta tiene la particularidad de que es para Z críticos de 0.27. ¿Sí? Y nos dio un resultado relativamente bueno, ¿sí? Mientras que con el otro lado nos da 0.64, leyendo con las tablas y con tres parámetros, aquí nos da 0.65, más o menos bien. Eso, entonces, hasta aquí terminaríamos lo que es el tema del primer parcial, de cálculo de fugacidad y coeficiente de fugacidad. Entonces recordemos que vamos a hacerlo con las gráficas, aunque no sería lo más recomendable porque la lectura es un poco relativa. Con las tablas sería lo más exacto, con las tablas generalizadas, y lo otro sería con relaciones termodinámicas, con propiedades termodinámicas.
¿Preguntas hasta aquí? Antes de que pasemos a otro tema. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos ya con el tema que vamos a ver hoy, que sería ya vamos a empezar a trabajar con mezclas. Con mezclas. Listo. Entonces, como una introducción antes de empezar a trabajar con mezclas, aquí tenemos, perdón, si están viendo las diapositivas de PDF. Sí, señor. Eso, listo. Listo. Entonces, vamos a trabajar con mezclas. Entonces, tenemos a un lado un recipiente que tiene agua y le vamos a agregar agua. ¿Sí? Y en el otro lado tenemos un recipiente que tiene etanol y le vamos a agregar una mol de agua. Listo. Entonces, al agregar agua al recipiente que tiene una mol de agua, al recipiente que tiene agua, este va a aumentar en 18 centímetros cúbicos, 18 centímetros cúbicos, que sería el volumen molar del agua, 18 centímetros cúbicos por mol. Mientras que al adicionar agua al etanol, este va a aumentar en 14 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué vemos acá? Que es diferente si adicionamos agua al agua o si adicionamos agua al etanol, porque van a haber interacciones moleculares que hacen que disminuya el volumen total o que aumente el volumen total. Si en vez de tener interacciones moleculares tenemos repulsión molecular. Entonces, vamos a hablar de un volumen molar parcial. Y ese volumen molar parcial lo vamos a definir como el cambio en el volumen respecto al cambio en las moles, la temperatura, presión y moles y demás resto de moles constantes. Bueno, entonces vamos a hablar de propiedades molares parciales. Aunque hemos estado, aunque el ejemplo inicial se hizo con volumen, estas mismas, estas mismas propiedades que se aplican para el volumen se aplican para otras propiedades, tales como la entalpía, la entropía, la energía de Gibbs. Entonces podemos hablar de propiedades molares parciales como el cambio en la propiedad respecto al cambio en las moles a temperatura, presión y moles constantes. Vamos a dar una pausa activa de 5 minutos y volvemos dentro de 5 minutos para que descansen un ratito y se tomen un tinto.
No se oye. Hola, ¿ya escuchan? Sí, sí, señor. Listo, entonces volvemos. Retomamos lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de propiedades molares parciales. Entonces, vamos a definir la propiedad molar parcial como el cambio en la propiedad respecto a las moles. Entonces, de acuerdo al ejemplo que estábamos viendo, que veíamos con el volumen, al adicionar una mol al volumen, este va a cambiar por unidad de mol. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si funciona mejor esto. Entonces, si tenemos que el volumen es función de la temperatura, la presión y las moles, moles 1, moles 2, entonces podemos sacar la derivada total del volumen, o la derivada de V respecto a T por dt a presión y moles constantes más de la derivada del volumen respecto a P por dP a temperatura y moles constantes más la derivada del volumen respecto a N1 por dN1, esto a temperatura, presión y moles NJ diferente de 1, o sea, todas las demás moles constantes, más dB de N2 por dN2. Lo mismo, a temperatura, presión y moles y NJ diferente de 2. Listo, entonces esta sería la derivada total del volumen, respecto a temperatura, presión y moles. Bueno, pero si hacemos que la temperatura y la presión sean constantes, entonces se nos va a ir el término de temperatura y el término de presión y nos va a quedar que el cambio en el volumen va a ser igual a dB de N1 por dN1 más dB de N2 por dN2. Temperatura, presión y NJ diferente de 1. Temperatura, presión y NJ diferente de 2. Bueno, pero ya habíamos definido el volumen molar parcial como el cambio en el volumen respecto al cambio en los moles, la temperatura, presión y resto de moles constantes. O sea que esto que tenemos acá son los volúmenes molares parciales. Volumen molar parcial de 1 y este sería el volumen molar parcial de 2. O sea que el cambio en el volumen nos va a quedar como dB de N1, como volumen molar parcial de 1 por dN1 más el volumen molar parcial de 2 por dN2. Bueno, sabemos que X1 es que las moles sobre las moles totales. N1 más N2. X1
o sea, las moles totales por X1. Si derivamos de N1, va a ser igual a las moles totales por de X1. De X1. ¿Eso para qué? Para que podamos dar esta expresión que la tenemos aquí como volumen, la podamos dar como volumen molar, ¿sí? Dividiendo sobre las moles totales. Volumen molar. Entonces, nos va a quedar dB, no sé cómo, o sea, tenemos que diferenciar entre el volumen molar, hagámoslo así, y el volumen, ese sería el volumen total y el volumen molar, ¿sí? Que sería B1 por dx1 más B2 por dx2. Bueno, la cuestión es mirar la consistencia de unidades, ¿cierto? Si aquí tenemos este volumen molar por dx1, entonces aquí estaría volumen por unidad de moles, y este otro lado también tiene que ser volumen por unidad de moles. Mientras que aquí arriba tenemos el volumen molar, el volumen por unidad de moles multiplicado por las moles, nos daría un volumen total, centímetros cúbicos, este también centímetros cúbicos, y aquí este también tiene que estar en centímetros cúbicos. Entonces, a veces es difícil diferenciar entre B minúscula y B mayúscula, pero entonces miramos la consistencia de unidades para saber si el volumen es molar o es no molar. No le vamos a poner la rayita. Generalmente cuando el volumen es molar le ponemos rayita, pero no le vamos a poner rayita porque se nos confunde con el volumen molar parcial. ¿Qué es volumen molar parcial? Si lleva una rayita arriba, ¿sí? Y recordemos que el volumen molar parcial es diferente al volumen molar. El volumen molar parcial, miremos la definición, es el cambio del volumen respecto a las moles, a una mol, la temperatura, presión y el resto de moles constantes. Es un punto diferente de 1 y el resto de moles constantes, ¿sí? Listo, entonces esta sería la expresión que vamos a usar. Cualquiera de estas dos expresiones, ya sea volumen molar o el volumen total. Vamos a hacer un pequeño ejemplito para mirar la utilidad de estos volúmenes molares parciales y mirar su aplicabilidad. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde nos dicen que se requiere preparar por ejemplo, lo tenemos aquí. Aquí, este ejemplo, ¿sí? En un laboratorio se requiere 2000 centímetros cúbicos de una solución anticongelante que consiste en 30% mol de metanol en agua, y preguntan qué volúmenes de metanol puro y de agua pura a 25 Celsius se deben mezclar para formar 2000 centímetros cúbicos de la solución anticongelante, también a 25 Celsius. Los volúmenes molares parciales para el metanol y el agua en una solución al 30% de metanol y sus volúmenes molares de especie pura son, entonces, nos están dando los datos de volumen molar parcial de metanol y de agua, que serían los B con rayita arriba, B1 con rayita arriba, B2 con rayita arriba, son los volúmenes molares parciales de metanol y del agua, a esas condiciones de temperatura y presión. Y también nos están dando los volúmenes de los compuestos puros, que serían las B mayúscula
B1 y letras mayúsculas sin la rayita arriba. Y esos son los volúmenes molares de los compuestos puros. Entonces nos piden calcular cuánto debemos mezclar del uno y del otro para formar 2000 centímetros cúbicos de la solución que nos están pidiendo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Inicialmente calculamos el volumen molar. El volumen molar. Que si lo sacamos de esta expresión integrada, si integramos esta expresión, nos va a quedar que el volumen, sin la rayita arriba, esta rayita arriba, y entonces el volumen molar va a quedar como B1 por X1 más B2 por X2. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué no multiplicas por los moles totales? ¿Para qué? Porque es que, o sea, de la expresión que determinamos con la fracción parcial queda que dn1 es igual a los moles totales por la derivada, ¿sí? Ahí, entonces, al reemplazar no debería quedar multiplicado por moles totales. Ya te entiendo la pregunta. Se la resolvemos. Ya la entiendo. Entonces, a la expresión a la que llegamos originalmente fue a esta. ¿Sí? Esta es nuestra expresión original. Entonces, Sí. ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir toda esta expresión sobre las moles totales. Moles. Ah, ok, claro, Ahí claro. se nos van a ir las moles totales. Ok, profe. Sí, Eso. vale. Ahí es donde se nos van a Gracias. ir. Y entonces nos va a quedar esta expresión. Profe, tengo una pregunta. Es cuando integramos, no nos queda es una diferencia de las moles parciales y el volumen. Las moles parciales y el volumen. O sea, nos quedaría la diferencia de volumen por el volumen molar 1, el volumen parcial molar 1 sobre la diferencia de la fracción de x1, ¿no? Y lo mismo con el otro término. O al final quedaría ahora sumamos una constante, ¿no? A ver, como que no te entiendo, porque la idea es que, bueno, de pronto me faltó. La idea es que vamos a tomar constante el volumen molar parcial, ¿sí? Lo sacamos de la integral. Sí. Y nos queda integral de x1 entre 0 y x1. Es integral pues da x1. Ah, es entre 0. No, que como no haya definido los límites. Integral de x1, pues x1. Integral de x2, x2. Integrándolo entre 0 y x1 y el otro entre 0 y x2. ¿Sí? Sí, profe. Y siempre se integra con esos límites, entre 0 hasta x1. Sí, ya le entendí la pregunta. Tú decías era que quedaba por un delta. Sí, señor. ¿Sí? Eso, pero es por los límites de integración que los vamos a poner entre 0 y x1 y hasta entre 0 y x2. Entonces ahí nos queda x2 menos 0, nos queda x2 y este x1 menos 0 nos queda x1. Eso, es por eso que nos queda así. Listo, entonces ya teniendo esta expresión
calculamos el volumen molar, de la solución o el volumen de la mezcla. El volumen molar de la mezcla, que va a ser igual a volumen molar parcial de 1, y ese lo tenemos, que es el etanol, que es de 38.632 centímetros cúbicos por mol por X1. Me están diciendo que el X1 es de 0.3 más X2, bueno, más el B2, que es el del agua, el volumen molar del agua, 17.765 centímetros cúbicos por mol por la fracción molar. Entonces, 38.632 por punto 3 más 17.765 por punto 7. Y eso nos da el volumen de la mezcla. El volumen molar de la mezcla. ¿Cuánto nos da eso? Da 24.025. 4.025, estos son centímetros cúbicos por mol. Centímetros cúbicos por mol. Listo. Y sabemos que hay que preparar 2000 centímetros cúbicos. Entonces, las moles, vamos a sacar las moles totales, va a ser el volumen, 2000 centímetros cúbicos, que es lo que hay que preparar, sobre el volumen molar, 4.025 centímetros cúbicos por mol. ¿Cuánto nos da esto? De 83.25. 83.25 mol. Estas son las moles totales. Listo. Las moles totales nos dio que son de 24, ¿sí? 83.25. mol. Estas son las moles totales. Ya teniendo las moles totales y teniendo las fracciones mol, podemos sacar las moles de agua, 83.25 por 0.7, y las moles de metanol. Listo. ¿Cuánto nos da? Las de agua dan 58.27. Y las de etanol 24.97. 97. Listo. Ya teniendo las moles, podemos calcular el volumen de agua y volumen de metanol. Entonces, el volumen de agua lo vamos a sacar con el volumen del compuesto puro. Nos da que el volumen del compuesto puro es de 18.068 centímetros cúbicos por mol. El volumen molar del agua pura, ¿sí? Por las moles que son de 58.27. Lo mismo para el metanol, de
suma es de 40.727 por las molestias. Entonces tenemos el volumen del agua y el volumen del metanol que había que mezclar. ¿Cuánto nos da eso? El del agua da 1052.82. Y el otro da 1016.95. Centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. Eso. Entonces, para preparar una mezcla, de 2000 centímetros cúbicos de metanol y agua, debemos mezclar 1052 de agua y 1016 de metanol. ¿Cierto? Entonces vemos que la suma de estos dos pues, nos va a dar mayor de 2000, pero al mezclarlo va a haber una interacción molecular que va a hacer que el resultado total sea de 2000 centímetros cúbicos. Bueno, entonces lo que quería que miráramos con este problemita, primero esto, lo de las interacciones moleculares, y entonces de aquí en adelante, en los laboratorios que tengan, en los próximos cursos, ya para preparar una mezcla de agua, metanol o agua, cualquier otro compuesto, hay que considerar las interacciones moleculares y eso lo consideramos con los volúmenes molares parciales. Lo otro a tener en cuenta es la diferencia entre el volumen molar parcial y el volumen del compuesto puro. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos estaban dando, aquí se ve muy bien la diferencia entre los dos. Para el metanol, el volumen molar parcial es de 38.63, mientras que para el compuesto puro es de 40.72. Listo. Profe, una pregunta. ¿Esos volúmenes totales parciales son datos experimentales o hay una forma de calcularlos? Son datos experimentales. ¿Y cómo se...? Bueno, ahorita vamos a ver cómo calcular un volumen molar parcial a partir de otro. Pero hay que tener ya un volumen molar. ¿Y cómo son experimentales y cómo se calcula? Igual que en el ejemplito que teníamos acá. Así, aquí tenemos una mol de agua, le adicionamos, bueno, aquí tenemos una mol de etanol, le adicionamos una mol de agua y miramos cuánto nos da. Entonces ese va a ser el volumen molar parcial a esas condiciones de temperatura y presión. ¿Sí? Sí, es experimental. Listo, entonces vamos a mirar algo muy importante cuando estamos trabajando con el volumen molar parcial, y eso es la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem. Listo, ¿qué nos dice esta ecuación de Gibbs-Duhem? Bueno, primero hagamos la deducción y ahorita hablamos de la ecuación. Entonces, para la deducción, partimos de que el volumen es igual a N1 por volumen molar parcial de 1 más N2 por el volumen molar parcial de 2. Y vamos a sacar la derivada total del volumen. Derivada total.
vamos a considerar los dos como variables. Ahorita sacamos el volumen molar parcial constante, aquí lo vamos a considerar como variable los dos, entonces sería una derivada del producto, primero por la derivada del segundo, primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, lo mismo al otro lado, de N2. ¿Sí? La derivada de un producto, estamos considerando los dos como variables, el moles y el volumen, entonces sería N1 por dV1 más V1 por dN1, N2 por dV2 y V2 por dN2. Listo, perfecto. Bueno, y esto a temperatura y presión constante. Vamos a considerar la temperatura y presión constante. Listo. También teníamos que dB a temperatura y presión constante, el resultado que nos dio ahorita, aquí V1 de N1 más V2 de N2. Este resultado fue que nos dio ahorita, haciendo la derivada total del volumen, la temperatura y presión constante. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, o restamos una de la otra, restamos una expresión de la otra, se nos van a cancelar ¿qué? N1, V1 de N1, V2 de N2 y V2 de N2. Y entonces nos va a quedar que N1 de V1 más N2 de V2 igual a 0. Igual a 0. Y esta es la que conocemos como la ecuación de Gibbs-Duhem. Bueno, también la podemos expresar de otra forma. Podemos dividir sobre las moles totales. Bueno, aquí también moles totales. Dividimos todo sobre los moles totales y lo podemos dar como X1 dV1 más X2 dV2 igual a 0. Otra expresión que podemos sacar de acá es si dividimos todo sobre dx1. Y también acá dx1. Entonces nos va a quedar que x1 dv1 de x1 más x2 dv2 de x1 igual a 0. Esta es la expresión más conocida de Gibbs-Duhem, expresión de Gibbs-Duhem. Entonces, ¿qué nos dice esa? Bueno, todo esto es con rayita arriba porque este es el volumen molar parcial. ¿Qué nos dice esa ecuación de Gibbs-Duhem? Que el volumen molar parcial de 1 se relaciona con el volumen molar parcial de 2, o sea que no son independientes, esos volúmenes se relacionan. El uno depende del otro. El volumen molar parcial del 1 depende del volumen molar parcial de 2. Miremos esta gráfica que tenemos acá. Aquí en esta gráfica tenemos el etanol y el agua. Una gráfica del volumen molar parcial del etanol
y el volumen molar parcial del agua. El que está en verdecito es el agua, en verde es el agua y en negro es el etanol. ¿Y qué nos dice la ecuación de Gibbs-Duhem? Entonces, si bueno, entonces, ¿qué nos dice la ecuación de Gibbs-Duhem? Si lo damos como x1, o sea, pasamos de 1 de x1 igual a menos x2 dividido de x1. Y vamos a separar las composiciones y los volúmenes molares. Entonces, pasamos dv1 de x1 sobre dv2 de x1 igual a menos x2 sobre x1. Y si además, bueno, entonces nos queda esta expresión. Entonces con esta expresión nos dice cómo varía el volumen molar parcial de 1 en función del volumen molar parcial de 2. ¿Sí? La relación entre el volumen molar parcial de 1 y el volumen molar parcial de 2. Si consideramos que x1 es igual a 0.5, entonces nos va a dar que x2 sobre x1 es igual a qué? Menos 1. ¿Qué nos dice esto? Que para x1 igual a 0.5 y x2 igual a 0.5, la derivada del volumen molar parcial de 1 respecto a x1 sobre la derivada del volumen molar parcial de 2 sobre x1 es igual a menos 1. ¿Y qué es la derivada? Es la pendiente de la curva. La pendiente de esta curva. ¿Sí? Entonces, en el punto donde x es igual a 0.5, en este punto donde x es igual a 0.5, las pendientes van a ser iguales, pero en signo contrario. Entonces la pendiente del 1, la pendiente de una curva va a ser igual a la pendiente de la otra curva, pero del signo contrario. ¿Sí? En x igual a 0.5. Entonces, ya teniendo el volumen molar parcial del uno, podemos calcular el volumen molar parcial del otro, conociendo que las pendientes son iguales, pero el signo contrario. También, si hacemos que, ¿qué pasa si hacemos que x1 sea igual a 0? ¿Sí? Hacemos que x1 sea igual a 0. Entonces nos va a dar que x2 es 1, entonces 1 sobre 0 nos da indeterminado, significa que la pendiente dv1 sobre dx1 igual a 1, o sea que en el punto donde x1 igual a 0, no igual a 1 no, sino que entonces esto significaría que este es un número muy grande,
número muy grande, o sea que en el punto donde x1 es igual a 0, esta pendiente sería una línea perpendicular, o sea, terminaría en una línea perpendicular. Eso lo vemos acá en el punto donde x1 es 0, termina en una línea perpendicular. Y mientras que cuando x1 es igual a 1, cuando x1 es igual a 1, significa que debe uno subir de x1 es igual a 0, eso significa que la pendiente termina en una línea horizontal. Entonces, en ese punto, acá tenemos en este otro extremo, cuando x1 es igual a cuando x1 es igual a 1, la pendiente termina en una línea horizontal. ¿Sí? Bueno, en conclusión, teniendo la ecuación de Gibbs-Duhem, podemos calcular el volumen molar parcial de un compuesto teniendo el volumen molar parcial del otro compuesto. Bueno, miremos también un pequeño ejemplo para mirar la utilidad de esta ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, el ejemplo nos dice que, a ver si está por aquí el ejemplo. No, está aquí. Un segundito que esto toca hacerlo y reiniciarlo para que funcione. Bueno, entonces el ejemplo nos dice que el volumen molar parcial de un compuesto está dado por esta expresión. Centímetros cúbicos por mol a temperatura y presión fijas. O sea, tenemos el volumen molar parcial de un compuesto es igual al volumen molar del compuesto puro. Este asterisco significa que es compuesto puro, más 20 por x2 a la 2. 20 por x2 a la 2. Centímetros cúbicos por mol. Listo. Y nos piden obtener la expresión para el volumen 2, el volumen molar parcial del compuesto 2, y además la expresión para el volumen de la mezcla. Listo, entonces acá es un ejemplo de la utilidad de la ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicar la ecuación de Gibbs-Duhem, que nos dice que la ecuación de Gibbs-Duhem nos dice que el volumen de la mezcla es igual a x1 por el volumen molar parcial de 1 más x2 por el no, perdón. Esta es la ecuación de Gibbs-Duhem. La ecuación de Gibbs-Duhem nos dice que x1 debe 1 de x1 más x2 debe de x1 igual a 0.
Listo, entonces, en general, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Tenemos el volumen molar parcial del compuesto 1 y necesitamos calcular el volumen molar parcial del compuesto 2. Entonces sería coger esta expresión que nos están dando, derivarla respecto a x1, la metemos acá, la multiplicamos por x1 y despejamos de x2, lo integramos y obtenemos el volumen molar del compuesto 2. Es lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a hacer eso. Antes de hacer eso, vamos a mirar quienes están asistiendo al curso. Nos están pidiendo, pues no tanto llamar a lista, sino como estar siguiendo si todos sí están asistiendo al curso o quienes tienen problemas para asistir. ¿Sí? Entonces vamos a mirar en la lista. Entonces, Lorena Acevedo. ¿Está? Lorena Acevedo. Santiago Ávila. Presente. Eduardo Ayudante. No. Ah, sí. Presente. Esto, Daniel Felipe Borja. Presente, profe. Gracias. No. David Esteban Campos. Sí. Presente, profe. Y, Johnny Alejandro Cañano. Bueno, Lorena me dice que sí está. Me dice que sí está. Johnny Alejandro. Johnny sí está. Profe, yo también estoy presente, el de la Juan Andrés Betancourt. Ay, ¿por qué será que lo tengo en rojito? Qué raro. Juan Pablo Contreras. Michelle Caterina.
Muchas gracias. Presente, profe. Sí, señor, presente, profe. Gracias, Daniela Delgadillo. Presente, profe. Yair Alfredo. Sí. Yair. Jennifer Geraldine. Presente, profe. Diego Fidel. Presente, profesor. Daniel Felipe. Paula Heredia. Y Nicolás Hernández. Sí. Presente, profe. No me encanta, necesitas te quedar un rato, pero gracias. Es Juli. Andrés Julián López. Bueno, no, estaba bien. Sí. Presente, profe. Natalia Paulina. Juan Camilo Pérez. Laura Daniela Puño. ¿No la ven por ahí? Ani sí está. Jaime Robles. Presente. Laura Alejandra. Andrés Felipe. Buge. Presente. Andrés Felipe Tamayo. Aquí, profe. Francisco. Ana María. Yo, presente. Y Isaac Fidel. Sí, presente, profe. Listo. Muy bien. Bueno, aprovechando que está la mayoría, hablemos del parcial. Mejor dejemos para hacer el que está en la directrices de la facultad si vamos a hacer evaluaciones o vamos a esperar. Pero yo creería que sí. Entonces, esta semana en una reunión nos confirma si las evaluaciones y entonces la haríamos la otra semana. Pensemos en la fecha. La hacemos el viernes.
Escuchaba, pero igual ahí escribí en el chat presente. Ah, bueno, es que no me difícil. Gracias, profe. Y Laura Alejandra. Sí, profe, yo también estoy. Es que se cayó el internet cuando usted me llamó. También está. Y Juan Pablo Contreras. Ese sí no lo hemos visto por ahí, ¿no? Ah, bueno, listo. Entonces, inicialmente quedamos así. El viernes de 9 a 1. De 9 a 1. Entonces, ¿qué significaría eso? Que se los... yo creo que por correo se los estaría mandando. Igual yo estaría conectado por si necesitan algo y me lo devuelven a la 1. Eso, pero bueno, ahí vamos a hablar. Entonces, para la próxima clase seguimos con esto. Seguimos con este tema de mezclas. Para el miércoles también adelantamos un poquito de tema y resolvemos dudas si tienen del taller. Y ya el viernes el parcial. ¿Listo? Entonces, no es más. Nos vemos el miércoles. Gracias.